nuestro programa, queridos amigos. Bueno, hoy les voy a presentar a una persona que está de paso por Buenos Aires y que tiene mucha autoridad para hablar sobre el inicio de la vida. Es la doctora Pilar Calva Mercado. Ella es maestra en bioética, médico genetista, miembro de la Academia Pontificia para la Vida y pertenece a la Asociación Panamericana de Bioética. Bienvenida a nuestro programa, doctora. Buenas noches, Olga, ¿cómo estás? Muy bien y muy contenta de tenerla acá porque, bueno, estamos ante un desafío muy grande, ¿no? El desafío de que muchos dicen que la vida no se inicia cuando se une el óvulo y el espermatozoide, y hay leyes que propician esto. Y también, por otro lado, que los jóvenes necesitan vivir una sexualidad acelerada. ¿Es tan cierto eso, que los jóvenes necesitan vivir una vida sexual acelerada e incipiente a muy corta edad? Bueno, quisiera decirles aquí a los jóvenes que se les ha hecho creer que la sexualidad es una necesidad. Incluso si nosotros vamos a los autores, Maslow tiene o clasifica una escala de necesidades en la cual dice que la sexualidad, si se viera como necesidad, sería una necesidad de tipo secundario. ¿Qué quiere decir? Las necesidades primarias son aquellas que si no las satisfacemos, tenemos peligro de morir. Por la necesidad del alimento, si no comemos, podemos morir de hambre. Sin embargo, la sexualidad es una necesidad secundaria. Esto quiere decir que la persona no pone en riesgo su vida si no ejercita su sexualidad, ¿sí? Si no, hay peligro para que la continuidad de la especie. Entonces, si se llegara a ver como una necesidad, que yo estoy en contra de verlo como una necesidad o simplemente como un instinto, porque es ver al hombre como un manojo de impulsos, sí, o de instintos. El ser humano tiene, además de esos llamados biológicos, tiene una razón, tiene una inteligencia, tiene una voluntad mediante la cual puede ejercitar. Aquí quisiera invitar a los jóvenes, sobre todo, a hacer o a marcar la diferencia entre el sentir y el consentir. Uno puede llegar del colegio o de la fiesta con mucha hambre, ¿verdad? Uno siente un apetito feroz y pasa uno por la cocina, resulta que la mamá estuvo con las amigas, no le ha dado tiempo de hacer la cena y entonces tenemos al pollo en el escurridor recién lavado, ¿verdad? Si simplemente fuera a satisfacer una necesidad, pues yo creo que se comería el pollo crudo tal cual, ¿verdad? Sin embargo, puede no consentir ese deseo feroz de hambre en ese momento en aras de esperar que se le prepara de alguna manera, ¿verdad? Y entonces sería capaz de esperar o un mole mexicano o un adobo de pollo, de lo que sea, y entonces eso que él diga, no voy a comer ahorita, voy a esperar para mejor saborear un rico platillo, sería que no consiente a un llamado, a un instinto biológico. Entonces el hombre, eso es lo que lo hace verdaderamente libre. El hombre es capaz de dominar sus instintos. Por eso en filosofía decimos que tiene más bien impulsos, los regula su voluntad. Entonces hay una gran diferencia, le digo aquí a los jóvenes, entre lo que siento y lo que consiento. Lo que es verdaderamente humano es el consentir o no cada uno de nuestros actos. Doctora, hay otra cosa que uno escucha mucho, que sobre todo los varoncitos, si no tienen relaciones, se enferman. ¿Es cierto eso? No, no es cierto. De hecho, se ha visto que hay personas, que es otra cosa que quería yo aclarar aquí, que no tenemos una sexualidad o ejercitamos una sexualidad, sino somos personas, ¿sí?, que en nuestro ser somos de un sexo o del otro. De hecho, por eso no podemos hablar que es otro error que existiera un sexo superior a otro. Tanto los hombres como las mujeres, los niños y las niñas valen lo mismo porque ante todo son personas, ¿sí? Y es una cuestión accidental que seamos de un sexo, que seamos del otro, pero nuestra dignidad radica en el que somos personas, ¿sí? El que haya
o sea, la posibilidad de ser de un sexo o del otro, justo es lo que nos da la complementariedad. Ahora bien, hay personas que pasan toda su vida sin tener relaciones sexuales conyugales. Esto, como le decía anteriormente, no pone en peligro la vida, no enferma a nadie. Y muy al contrario, actualmente cada vez vemos más anuncios de sexólogos, de medicamentos, porque precisamente no solamente la mujer, sino el varón ha vivido en tal rapidez una sexualidad, más bien una entrega corporal sin una entrega de compromiso, que muchas veces llegan insatisfechos al matrimonio y entonces pues han experimentado toda una serie de experiencias, y esto al revés, esto fomenta que cuando pudieran ser verdaderamente felices en la plenitud de un matrimonio ya no lo sean. Ya no lo sé. El hombre produce una cantidad determinada de espermatozoides. Cuando esos espermatozoides no salen de su cuerpo a través de la relación sexual, ¿qué sucede? Hay dos salidas naturales de espermatozoides, así está hecho nuestro cuerpo. De hecho, estas salidas en cierto modo son involuntarias, ¿sí? La voluntad de tener o no una relación sexual, ¿sí?, ese es un acto voluntario, yo decido o no tenerla, pero una vez que inicia la respuesta sexual en el hombre, en una de sus fases sucede la eyaculación, que es la salida de los espermatozoides. Esto ya no está bajo el control de la voluntad del hombre, ¿sí? La otra salida natural de los espermatozoides, que efectivamente se producen por millones, es a través de lo que se conoce como la pulsión nocturna o los sueños húmedos, que también salen de la voluntad del hombre. Por lo tanto, no pueden ser enjuiciados por la ética, porque son actos involuntarios, ¿no? Y además demuestran que la naturaleza es sabia. Claro. Creo que eso es algo importante. ¿Qué le diría usted a las madres ante esta incitación que tienen los jóvenes de hoy por todos los medios de comunicación a vivir una vida tan acelerada en la parte sexual? Bueno, yo me dirigiría a los padres de familia, a los formadores, pero por otro lado a los jóvenes mismos. Sí. Yo tengo una gran confianza en los jóvenes, de hecho me gusta mucho trabajar con los jóvenes, y los jóvenes hay que ayudarles a fomentar un espíritu crítico que es diferente a un espíritu criticón, ¿verdad? El espíritu criticón lo tenemos todo, y que es desarmar a una persona, ¿verdad? Y el espíritu crítico es cuestionarnos dónde está la verdad, ser capaces de ser analíticos en aquello que se nos dice, no importa de dónde venga. Y los jóvenes son especialistas en eso. Bueno, ¿y por qué esto no estoy de acuerdo con esto? Es ser crítico, ¿no? Entonces yo creo mucho que los jóvenes tienen toda la capacidad para poder ser críticos ante lo que se les dice. Yo invitaría a los jóvenes especialmente que lo pensaran así, y podría ser una herramienta de los formadores, sobre todo de los padres de familia, que analizaran abiertamente con sus hijos, con sus alumnos, cuáles son las ventajas de tener una sexualidad fuera del matrimonio, ¿sí? Se reduce netamente a un placer muy efímero, y en cambio tanto los datos médicos como biológicos como sociales nos demuestran que la sexualidad fuera del matrimonio tarde o temprano va a ser problemática, ¿no? Simplemente, críticamente, una pareja de jóvenes que fuera del matrimonio va a tener relaciones sexuales, pues tendría que cuestionarse la primera de las posibilidades, que es que hay embarazo, ¿no? ¿Qué vamos a hacer si hay un embarazo? Si ante un embarazo fuera del matrimonio, sobre todo cuando se es joven, todas las salidas son difíciles. Ya lo creo. Está la salida de ser madre soltera, de cometer un segundo error con el niño por compromiso, sí, de tener que dar un hijo en adopción, que no es ninguna cosa sencilla, que la madre lo hace con un acto grande, de gran generosidad para su hijo. Y la tercera, que es la peor, es la salida del aborto, que deja una huella para toda la vida, no solamente en las chicas, sino también en los chicos, ¿verdad? También psíquica. Entonces yo creo que habría que ser crítico. La otra sería, por supuesto, las enfermedades de transmisión sexual, las enfermedades venéreas, pero creo que la más importante es una herida al corazón, ¿verdad? Tarde o temprano vamos a saber que o utilizamos a la otra persona como objeto o nos cosificamos nosotros. Doctora, ¿cuándo se inicia la vida? Este es un tema que tiene todo un fundamento científico,
sabemos bien, dado la ciencia más moderna que es la genética, podemos afirmar que la vida se inicia en el momento de la concepción. No es un terreno de fe, sino es un terreno de las evidencias científicas. Usted tiene ahí unos gráficos. Para esto quisiera yo decirles que tengo que recordarles, si pudieran proyectarme esta sencilla transparencia, que todos los seres humanos pertenecemos a una especie por nuestra genética. La genética es el material de herencia. El material de herencia del ser humano está incluido en 46 libros que se llaman cromosomas y que están conformados por el DNA. Otros seres vivos, incluyendo los virus, tienen algún tipo de material de herencia, sea DNA o RNA, y algunas veces conformados en libros. En el momento en que se une el óvulo y el espermatozoide, ¿sí? Aquí lo tenemos, los óvulos y los espermatozoides tienen la mitad del material de herencia, justamente para que a la hora que se unen los dos volvamos a tener el material de herencia específico de nuestra especie. Este material de herencia nos hace pertenecer a una especie, en este caso nos hace ser seres humanos, pero a la vez nos da nuestras características peculiares de cada uno. Entonces no es una simple suma matemática, no es 23 más 23 son 46, sino se forma un genoma humano y este genoma humano es individual. Individual quiere decir que nunca ha existido este genoma, único e irrepetible. Indudablemente compartimos el 50% con cada uno de nuestros padres, pero la nueva combinación genética es una combinación que nunca ha existido. Que no pertenece ni a la mamá ni al papá. Bueno, no pertenece a ellos y además es una combinación diferente. Aquí quisiera aclararle al auditorio que no nos dejemos confundir. Por definición, no es lo mismo individual que indivisible. Exacto. ¿Sí? Sería incorrecto de mi parte afirmar que el genoma presente en el momento de la concepción es indivisible. Claro que se divide. A las 15 horas tenemos 2 células con el material de herencia que se ha dividido. Si hay gemelos monocigotos, queda muy claro que también. Entonces, a la hora de estar frente a un genoma humano individual, ¿sí? Estamos frente a un individuo humano. Además, este desarrollo embrionario, como lo podemos ver aquí en estas maravillosas fotografías, sobre todo las que están en la parte superior, son fotografías de seres humanos, cómo va viajando ese pequeño embrioncito de apenas 2 células a las 15 horas de haber sido concebido por la trompa. Se va orquestando todo este desarrollo por el genoma presente en el momento de la concepción, con un programa netamente humano, ¿verdad? Entonces vamos viendo cómo se va haciendo la división celular y cómo finalmente este pequeño embrión llega vemos en la transparencia superior izquierda, que vemos que este pequeñito embrión, de solo 5 días de existencia, ya estamos frente a un embrioncito, y este embrioncito es indudablemente humano, hace todo para implantarse en el cuerpo de la madre. En la transparencia del medio vemos cómo el propio embrioncito saca estas enzimas, que son esa manchita azul que vemos, para escarbar y anidar en el cuerpo de la madre. Es el propio embrioncito quien decide dónde se quiere implantar y quien manda las señales que regulan y hacen que la mamá ya no produzca ciertos factores y no haya menstruación, que es el primer dato. Entonces aquí tendríamos o podríamos afirmar las siguientes evidencias. En el momento de la concepción tenemos un nuevo ser diferente a la madre por su genoma, por su sistema inmunológico, ¿sí? No es parte de la madre, sino es un genoma diferente, con antígenos diferentes, pero es un organismo que funciona como una unidad. ¿Sí? Es autónomo este nuevo ser, ¿sí? Tan autónomo como que durante los primeros 14 días no depende de la mamá ni para comer ni para respirar. Claro que come y respira porque hay metabolismo celular, se gasta energía, se producen proteínas, etcétera, ¿sí? Y más adelante, a partir del día 14, efectivamente ya se formó la placenta, ya empieza a comer, a respirar y a sacar sus desechos a través de la placenta, pero esto no lo hace propiedad de la madre. Si me pasan la transparencia nuevamente, ¿por qué puse aquí un astronauta? Porque la dependencia que se crea entre el hijo y la madre es la misma que se crea entre un astronauta y la nave madre. Un astronauta en el espacio depende de la nave madre, primero para estar conectado ahí y no salir volando, no hay gravedad, depende de ella para recibir oxígeno en su casco y no morir, porque sin oxígeno uno muere, y pues dependerá para recibir su nutrición, su Coca-Cola o su comida de astronauta, si estuviera mucho tiempo.
Sin embargo, afirmar que ese astronauta se vuelve parte o es propiedad de la nave madre porque depende de esas funciones vitales, pues sería ridículo. Y muchas veces la argumentación que estamos dando. Las evidencias de la genética más moderna del proyecto Genoma Humano, esta publicación que revolucionó la ciencia, ¿verdad? Nos permite afirmar que en el momento de la concepción estamos frente a un genoma humano individual, luego entonces frente a un individuo humano, que este genoma es el que va a ir orquestando ese desarrollo de tipo autónomo, ese desarrollo embrionario humano de características peculiares, que es un desarrollo ininterrumpido, ¿sí? Aquí quisiera aclarar al auditorio que no hay evidencias científicas que permitan afirmar que la vida empieza en el momento de la implantación. Qué importante eso, ¿eh? En el momento de la implantación, en primer lugar, no sucede ningún cambio con el genoma. El genoma es el mismo que estaba presente en el momento de la concepción. No hay ninguna interrupción ni cuantitativa ni cualitativa del desarrollo. Y lo más importante, es totalmente subjetivo el argumento de que porque a partir de entonces tiene más posibilidades de sobrevivir, ya es humano, ¿sí? Ya es lo que es. Que tenga más o menos posibilidades de sobrevivir antes o después no le da la característica. O sea, doctora, a ver si me queda claro. Si uno interrumpe esa vida, ya está matando un ser humano. Claro, claro. Y si la manipula también. Uno está ya manipulando un ser humano que no se puede defender. Que no se puede defender y que es en potencia la edad a la que no ha llegado. Pero ya es un ser humano. Un ser humano en la fase cuando tiene apenas, está tan pequeñito que está compuesto por 2 células, pues todavía no llega a ser un embrioncito de 64 células porque no ha llegado el tiempo, pero si llega a esa cronología, las tendrá, ¿sí? Entonces, esto es muy importante hacer hincapié y también decirles que es tan subjetivo la posibilidad de sobrevida que quizás entonces si fuera ese el argumento, en África tendríamos que decir, la vida comienza a los 5 años, que los niños ya no se mueren de hambre o de enfermedades. Totalmente subjetivo, ¿no? ¿Qué dice la OMS al respecto? La OMS le ha convenido, sobre todo para lo que se refiere a la anticoncepción de emergencia y a la utilización de estos pequeños embrioncitos que están en los laboratorios congelados por miles en el mundo y poderlos utilizar como objetos, el arbitrariamente decir que la vida empieza en el momento de la implantación. Por eso vemos la literatura misma de los laboratorios farmacológicos, de la IPPF, de la misma OMS, en que reconocen que uno de los mecanismos de acción, es más, científicamente está comprobado que es el principal, sí se da cuando una chica toma anticoncepción de emergencia, se puede dar la concepción, porque no se ha detenido la ovulación, los espermatozoides ya pasaron, y sí se da la concepción porque la chica estaba en su etapa fértil. Lo que evita es que envejece rápidamente la capita interna del endometrio y se produce un aborto. O sea, hay alteración del endometrio que impide la implantación del embrión. Y tal cual está dicho por los laboratorios, pero después dice, pero esto no es un aborto porque ellos consideran que la vida empieza en el momento en que se implanta. Yo haría un llamado ahí a los biólogos que entonces definieran, porque si ya es un ser vivo, porque tiene metabolismo celular, habría que definir a qué especie corresponde, si no fuera ser humano, y qué sucede para que de una especie se convierta rápidamente en otra, ¿no? O sea que entonces queda claro que la vida, el estallido de la vida comienza en el momento en que se une el óvulo y el espermatozoide. De eso no hay duda científica. No hay duda científica y es más, cuando se inicia la vida en forma artificial en el laboratorio mediante la técnica de fertilización in vitro, mucho más se comprueba. Porque tenemos en un matraz en el laboratorio que es totalmente inerte y vemos cómo a la hora que se une el espermatozoide y el óvulo, se da este desarrollo embrionario por sí solo. De hecho, si un pequeño embrioncito se deja más de 5 días en un matraz, comenzará a adherirse a las paredes del vidrio, ¿sí? Todo esto lo hace de manera independiente. Matraz es el frasco de laboratorio donde se pone, ¿verdad? Donde se ponen los embrioncitos. Entonces nos damos cuenta de esta contundente evidencia. También la clonación, ¿sí?, ha permitido afirmar esto, ¿sí?
porque cuando se transfiere todo este inicio artificial de vida en el laboratorio, se implanta nuevamente en un útero, continúa un proceso que ya había empezado en el laboratorio y que está fotografiado y bien constatado que inicia en el laboratorio. Doctora, ¿y qué sucede cuando se toman tantos anticonceptivos? ¿Qué pasa con la salud de las mujeres? Bueno, aquí es decirles que efectivamente los anticonceptivos, sin importar su presentación, sea de pastilla, sea de inyección, sea de parche, sea la de emergencia, es el único medicamento en todos los tratados de farmacología que se utiliza para que una función que se está haciendo de manera normal no funcione así. O sea, sirve para que una función normal sea deshecha, ¿verdad? Precisamente si la función del ovario es producir óvulos y producir hormonas, aquí las damos externamente para que el ovario no haga su función. Todo el resto de medicamentos se utilizan para que algo que no está funcionando bien, funcione bien, ¿no? Entonces es curioso cómo aquí vamos totalmente contra natura y diría yo hasta contra la misión del médico, que es ayudar a que lo que no funciona bien en nuestro organismo funcione en forma adecuada. ¿Y esto no produce también un envejecimiento en la mujer? Produce sobre todo, sabemos bien, un envejecimiento en la edad de los ovarios. ¿Sí? Está bien constatado por los genetistas, está comprobado, que aquellas mujeres de más de 30 años que han tomado anticonceptivos, ¿sí? Sobre todo durante periodos largos, tienen unos ovarios y unas divisiones celulares que corresponden a mujeres de más años. Por eso antes la principal casuística de niños a lo mejor con síndrome de Down o trisomía 21 estaba a partir de los 40 años el mayor riesgo. Ahora ya se está hablando a las mujeres, se les dice a partir de los 35 años que tienen un riesgo alto. Es precisamente por este envejecimiento. Ahora quisiera alertar aquí que no es el único problema de la ingesta de hormonales, especialmente la anticoncepción de emergencia, cuando se toman de manera tan discriminada, que a veces la toman 16 veces en un mes o en 2 meses, son fuertes cargas hormonales que no hay la experiencia suficiente para saber o comprobar qué es lo que va a suceder, pero podemos pensarlo. Si cuando la mujer toma pequeñas dosis en los anticonceptivos de todos los días, hay riesgos a nivel del aparato cardiovascular, de paros cardíacos, ¿sí? Hay embolias a nivel de la cabeza, hay irritabilidad, dolores de cabeza, trombosis en las piernas, por nombrarles algunos. Afortunadamente no son muy frecuentes estos efectos secundarios, porque si no tendríamos llenos los hospitales. Claro. Pero sí es importante que una chica lo tome en cuenta. Y el otro es la secuela de tomarlos, porque cuando hay mentalidad anticonceptiva es frecuente que haya promiscuidad y esto puede llevar a una serie de enfermedades que van a tener impactos importantes en la salud de la mujer, sobre todo diría yo la esterilidad. No quiero desaprovecharla. Una última pregunta. ¿Qué secuelas deja el aborto? ¿Deja secuelas psicológicas en la mujer? Bueno, fíjese que el aborto espontáneo, el que la mamá no hace nada para provocarlo, está bien estudiado que existe un síndrome postaborto. Una mamá que ha sufrido un aborto que ella no lo provocó toda su vida, ¿sí?, va a acordarse de ese hijo porque tiene unas fechas, ¿no? Ella sabe que ese hijo que ella perdió en forma natural hubiera nacido tal día y ahorita tendría tal edad. ¿Sí? Ahora imaginemos cuando la madre provoca este aborto, el aborto provocado, la mamá provoca el aborto o consiente que alguien se lo provoque. Entonces está bien estudiado que casi todas las mujeres, tarde o temprano, van a tener lo que se llama un síndrome de estrés postraumático, que quiere decir un síndrome psicológico que puede ir desde depresiones hasta el suicidio. Sabemos que el suicidio es 20 veces más frecuente entre aquellas mujeres que han sufrido algún aborto. Las secuelas físicas, independientemente de que sea clandestino, no existen. O sea, es un engaño decir que porque un aborto esté escrito en una ley, se vuelve seguro. Me gustaría que pusieran en la ley que las apendicectomías son seguras y entonces ya no tendríamos complicaciones. Todo acto médico tiene un riesgo y posibilidad de complicarse. La ley no lo puede quitar. Doctora, muchísimas gracias y feliz retorno a México. Queridos amigos, creo que no quedan dudas.
en la concepción se inicia la vida. Y quien corta esa vida está nada más ni nada menos que matando a un ser inocente que no se puede defender y que, sin embargo, figura en nuestra Constitución que debemos defender y proteger. O sea, que además de estar cortando, abortando el primer derecho humano, el derecho a nacer, también estamos desobedeciendo, desacatando las leyes de nuestro país. Será hasta el próximo programa, si Dios quiere.